Y ahí fue la primera vez que los malitos hablaron y dijeron, quiten eso del aire. Y ese fue mi clic para decir, yo ya no quiero estar aquí. Estabas en Noticias y en Televisa, donde viene esa época de inseguridad. ¿En qué año crees que empezó 2007. a verse un poquito más como destellos? 2007, la gente recuerda 2008, a lo mejor 2009, pero realmente todo empezó en 2007. O sea, nosotros en Noticias nos damos cuenta que en 2007 ya había cosas que no eran normales, ¿no? Que aparecía ya tal persona o tal mensaje. Y yo me acuerdo bastante que llegaban ahí los malitos y en la madrugada, y el guardia, siempre había un guardia de seguridad, le decía, está en la dirección, entonces vayan a estar en vivo, grabar a las 6 de la mañana frente al Palacio de Gobierno. Y así llegaban con los multimedios, los de TV Azteca, y pues tenía que estar el camarógrafo y el reportero ahí porque te están mandando. Y pasabas eso, y luego el otro bando hablaba a las redacciones, quiten eso, si no se los va a cargar. Entonces estábamos en medio de dos bandos en ese entonces, ¿no? Y ya sabemos cuáles eran los bandos en ese entonces, y estábamos en medio, o sea, nadie nos dio un manual de cómo hacer las cosas. Mira, si nos piden esto, entonces hay que hacerlo así. Y la gente era bien fácil juzgar y nos decían que le mentíamos a la gente, que estábamos a favor del gobierno, que escondíamos todo. No, papá, es que era bien difícil. Era arriesgar tu vida cuando tú nada más en la mano tienes un micrófono y una cámara, no tenías ninguna pistola para defenderte. Tú te encargabas de informar lo que sucedía, pero tenías dos francos diciéndote cosas diferentes. Sí, yo me acuerdo bastante, la primera vez que fue como en el 2007, hubo una persecución como a las 4 de la tarde allá por no me acuerdo si por Miguel Alemán, muy fuerte esa persecución, que Televisa fue el único que empezó a transmitir en vivo fuera de horario del noticiero, y teníamos todo, estaba en vivo la van atrás de las camionetas y hubo una volcadura, y ahí fue la primera vez que los malitos hablaron y dijeron, quiten eso del aire. Esa fue, yo me acuerdo bastante, fue la primera vez. Yo me acuerdo de toda la gente que estaba en redacción, incluyendo Paco Cobos. A partir de ahí fue la primera vez que se empezó a tapar los rostros de las personas. Tanto de los malitos como de todo, ahí empezó, porque ya no podías tú arriesgar a más personas. Y luego llegó un punto en que ya no podías mandar a un camarógrafo o un reportero a cierto lugar si no estaba el ejército. Si no estaba el ejército, ni te acerques. O sea, acuérdate el caso de la gata. Así había miles todas las semanas donde apareció un cuerpo y de repente ya no estaba, güey. Y estaban ahí los reporteros y no habían, bueno, las policías municipales en ese entonces trabajaban para los mismos. Entonces era bien difícil que tú tuvieras un reportero ahí, porque el reportero podía desaparecer. ¿Pensaste en dejar en ese momento las noticias? Sí. O sea, cuando llega el momento en el 2009, que estábamos en vivo Michelle y yo con el granadazo, yo le digo bombazo, lo que sea, pues no estábamos preparados para eso. Yo me acuerdo que eran como las 8:30, 8:30 y tantos, de hecho lo digo, ahí está en el video, y de repente escuchamos un golpe bien fuerte, ¡pum! Hasta cayó el polvo así de las partes del estudio, y lo dijimos. Yo soy bien bromista, dije, ya se cayó Neto Jiménez, que en paz descanse mi querido Neto Jiménez, ya se cayó Neto ya en redacción arriba. Y de repente empezamos a ver movimiento, correr un chorro de gente ahí por la puerta del estudio. Porque estaban en el estudio de la derecha, ¿no? Entrando a la derecha. Exacto. Y ya ves que estaban todavía los vidrios, que veías para afuera. Entonces vemos a correr un chorro de gente, y en eso entra Paco Cobos al estudio. Y así como entra yo, tú conoces a Paco Cobos. Es una persona muy dura, una persona que no se asusta, no se dobla con nada. Pero yo me acuerdo bastante donde entra, yo le vi la cara, el semblante blanco. Desencajado. Y luego nos dice, nos acaban de rafaguear, nos acaban de atentar, acaban de aventar una granada. Y me dice a mí, háblale a los bomberos, a la Policía Federal, háblale al ejército, haz el llamado que vengan todos en este momento ya. Y yo así, o sea, todavía no procesaba absolutamente nada. Y en eso, aquí Marichuy, la productora, me dice, Hugo, ya vas a entrar al aire, 5, 4, 3, y gente corriendo. Y yo, ¿y por qué? Háblale a la policía, háblale a todos, 2, 1. Y ahí está el video donde, mira, se me pone la piel chinita, compadre. 8:34 p.m, hacemos el atento llamado en esos momentos a la policía. Yo estaba, compadre. En shock también. O sea, me pasaba todo por la mente y yo pensaba que había gente muerta afuera, que iban a entrar, nos iban a rafaguear, que evacuaron a todo el canal, pero nosotros seguíamos al aire, los de cabina y nosotros seguíamos al aire, pero yo estaba narrando algo que ni siquiera yo sabía que estaba ocurriendo afuera. Empiezo como a repetir muchas cosas porque no tenía más. Entonces yo le decía, nos acaban de rafaguear, acabamos de subir un atentado de Televisa Monterrey, y entra Michelle a decir cosas, y entre lo que Michelle habla, a mí me ayudaba como para agarrar entre aire y escuchar más indicaciones,
y ya escuchaba que a Paco lo estaban preparando para entrar en vivo y afuera. Pues yo ya quería ver imágenes en el previo y no se conectaban y dices, ¿qué más digo? Sí, y no tienes de dónde agarrarte. No, entonces, y no te puedes ir a comerciales, o sea, esto ya es fuera de serie. Entonces acá, Hugo, nos acaban de, hay 2 heridos, que a alguien le cayeron esquirlas y todo eso, procesarlo en el mismo momento está bien difícil. Y se te pasa a la mente tu familia y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, en el punto que tú tienes que estar narrando las cosas, te pasan cosas por la mente que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Nos pasamos como unos 6 minutos, hable a cuadro, hable y hable y hable hasta que de repente... Redundando. Sí, redundando y yo diciendo, o sea, pensando en no regarla, en el sentido de decir, no quiero decir algo que sea de más o de menos. Sí, entonces empiezo a decir, pues nosotros como medio de comunicación somos imparciales, nosotros como medio de comunicación hacemos las cosas como creemos que son correctas, siempre con la verdad, siempre de frente, y esta situación es algo que nunca en la historia de México había ocurrido. Ese fue el primer atentado en medio de comunicación por parte del crimen organizado. Nunca había ocurrido ni una bala, ni nada. Era el primer atentado en contra de un medio de comunicación en todo México. Y eso era una noticia que yo sabía que iba a explotar tarde o temprano. Pero mientras estábamos ahí en la situación. ¿Al cuánto tiempo entra Cobos con el enlace? Entra como a los 6, 8 minutos después de que yo estuve hable. Y le dije, tenemos imágenes. Y se ven de volada las imágenes de un bocho que está al lado, está estacionado ahí al lado del canal y tiene una manta o un letrero, una cartulina. Y está Paco, aquí tenemos y nos están diciendo. Y el mensaje prácticamente decía como que no le estén echando mentiras, ya dejen de cubrirla a los otros. Pues ustedes están cubriendo a los otros y si no se los va a cargar la fregada. Atentamente, tal cártel y el canicón, decía, el canicón. Se me quedó bastante el canicón. Yo me imaginaba un pelado así, gordo, grande, canicón. Entonces, ahí estuvimos como unos 45 minutos al aire, aproximadamente, queriendo ir al baño, sudando, queriendo hablar a mi familia. El celular no dejaba de entrar llamadas, pero pues estaba en silencio, pero no podía contestar ninguna. Veía que eran mis papás, veía que eran amigos. Porque no cortaban. No cortábamos, no nos podíamos ir a corto. O sea, ya, de hecho, el noticiero se acababa a las 9 y nos fuimos a partir de las 9:20, 9:20 y tantos. Y me acuerdo que Guarichu me dice que hasta el arquitecto estaba hablando de lo que estaba ocurriendo con nosotros y todo. Hasta que de repente ya empezamos a ver muchos policías ahí igual por fuera del estudio, pero de todo, o sea, ejército, policía federal, de todas, de las corporaciones que puedes encontrar, bomberos, todos estaban ahí. Y también, digo, qué arriesgado Paco ahí afuera porque no sabía podían regresar. Sí, exactamente. O sea, el miedo nunca se me quitó. Ya se me empezó a quitar el miedo cuando ya vi muchos policías o ejército adentro, pero seguíamos al aire. Entonces ya como que te empiezas a calmar. Pues la boca seca, de esas veces que ya no puedes ni siquiera entablar palabras de lo seco que tienes si quieres un chorrito de algo y no veía nada. Y Michelle y yo siempre estuvimos ahí al pie del cañón. Ya nos dicen, ya despiden. Y donde despedimos, haz de cuenta que sentí así un peso. Y entra Paco y entra Eugenio. Luego llegó Goyo y empezaron a entrar un chorro de personas. ¿A qué hora cortaron la transmisión? Como a las 9:20, yo creo, más o menos. O sea, sí fue un buen rato. Casi una hora de... Sí. Y donde salgo, pues el pasillo de la plazoleta, pero lleno de policías por todos lados, compadre. Era algo impresionante, porque ya, gracias a Dios, a esa hora no hay mucha gente en el canal, ¿verdad? Pero pues sí, se habían llevado creo que Karina Garza había tenido unas heridas de esquirla, otra tronó allá por el lado donde estaban los camarógrafos, por utilería, y pues rafaguearon algunas cosillas ahí, y gracias a Dios no pasó a más, pero en el momento no te das cuenta. Entonces yo tenía W Radio, era jefe de información, y me dicen, te están hablando de México, quieren que entres a nivel nacional W Radio, y espérame, necesito saber Televisa qué me va a decir, güey, porque yo tengo que seguir las políticas, no puedo nada más decir bla, 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 bla. Pues nos quedamos como hasta las 10 de la noche y entra el noticiero de López Dóriga a las 10:30, y López Dóriga entra con un comunicado refiriéndose al atentado de Televisa Monterrey. O sea, de volada lo armaron allá en la Ciudad de México y lo armaron. Entonces ya cuando lo empieza a decir López Dóriga, para mí fue como que o sea, eso estuvo cañón. O sea, no fue cualquier cosa, güey. Ya para que haya llegado a Televisa México y que abra con eso, se tardó como un minuto leyendo un comunicado por parte de Televisa. O sea, yo dije, esto está fuerte. Sin querer, el día siguiente, Al Jazeera, CNN, güey, El País, BBC, todos traían la nota. Todos me andaban buscando para darles una buena declaración, pero a mí me dijeron, no puedes decir nada porque pues, representas a Televisa.
Y empiezas como a analizar y decir, ¿dónde estuve? Y ese fue mi clic para decir, yo ya no quiero estar aquí. Porque si no hago esto, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a hacer algo que no me va a gustar hacer y voy a tener que ganar dinero por ganar dinero. Y esto es mi pasión. Las noticias son mi pasión es conducir, mi pasión es producir. ¿Qué tengo que hacer? Y empecé a pensar en Estados Unidos. Ese fue el clic en el 2009, fíjate, cuando yo dije, tengo que hacer algo. Y a partir de ahí me empezó a meter a estudiar inglés. Eso fue despacio el proceso, pero a mi esposa y a mí nos grabaron, nos siguieron, vimos muchas cosas, entonces ya no era muy cómodo. De hecho, cuando terminamos de ahí, yo ya me iba a ir y me querían escoltar con 4 patrullas de la Policía Federal a mi casa. Le dije, no, ¿para qué quiero más atención? Yo me voy solo. No, es que están diciendo que esa fuerza. No, pues no, yo no me voy así. Yo me voy solo. Porque ¿para qué quieres más pancho? ¿Verdad? ¿Me explico?